recibida el 1 de octubre, al día siguiente del doble evento. Parecía conocer detalles aún no revelados a la prensa. Desde el infierno, recibida junto a una pequeña caja que contenía medio riñón humano. Se atribuía el crimen de Catherine Eddowes, a quien le faltaba ese órgano. La letra era diferente, más rudimentaria, y el tono, mucho más siniestro. ¿Fueron escritas por el verdadero asesino? Nunca se pudo confirmar errores policiales y caos mediático. La investigación estuvo plagada de fallas. No existía un protocolo de preservación de escenas del crimen. Se permitía el acceso de curiosos, periodistas y vecinos a los lugares donde yacían los cadáveres. Los informes forenses eran incompletos o contradictorios. Existía una rivalidad entre dos cuerpos policiales, Scotland Yard y la policía de la ciudad de Londres, que entorpecía el trabajo conjunto. Además, la presión mediática provocó pánico social y falsas pistas. Algunos periódicos incluso inventaban cartas para vender más ejemplares. El destripador no solo mataba con cuchillo, mataba con miedo, y ese miedo se multiplicaba en los titulares. Aunque el término asesino serial no se acuñó hasta el siglo XX, Jack el Destripador fue, en esencia, el primer caso que encajó en ese perfil. Mismo modus operandi, víctimas con patrones comunes, periodos de enfriamiento entre crímenes y una aparente compulsión. Este caso marcó un punto de inflexión en la criminología, forzando a la policía a modernizarse, a registrar perfiles psicológicos y a repensar su metodología. El misterio de Jack el Destripador no solo radica en sus crímenes, sino en su identidad, en la capacidad que tuvo para desaparecer como si nunca hubiera existido, y en cómo su figura alimentó leyendas, ficciones, películas y novelas durante más de un siglo. Conspiraciones, legado y las últimas revelaciones científicas. Más de un siglo después, el nombre de Jack el Destripador sigue vivo. No solo por los asesinatos atroces que cometió, sino por el silencio con el que desapareció. El asesino de Whitechapel no fue atrapado, no dejó confesión, ni un juicio, ni un rostro que mirar. Solo dejó un mito que ha sobrevivido al tiempo. El caso del Destripador generó más que miedo. También fue el punto de partida de teorías que mezclaron política, realeza, masonería y secretos de Estado. La teoría real, Royal Conspiracy, esta es quizás la más famosa, sostiene que los asesinatos fueron parte de un encubrimiento relacionado con el príncipe Albert Víctor, nieto de la reina Victoria. Según esta hipótesis, el príncipe habría tenido una relación con una mujer del East End, con la que incluso tuvo un hijo. Para evitar un escándalo, varios miembros de la masonería, incluido el médico real Sir William Gould, eliminaron a las testigos, mujeres que sabían del embarazo o de la boda secreta. Los crímenes no eran simples asesinatos, sino ejecuciones rituales con simbolismo masón. Esta teoría fue popularizada en los años 70 por el libro Jack the Ripper, The Final Solution, y décadas después, llevada al cine en From Hell con Johnny Depp. Sin embargo, los historiadores la consideran altamente especulativa y sin pruebas concluyentes. Algunos criminólogos creen que los crímenes muestran variaciones demasiado distintas en el estilo y violencia, lo que sugeriría que fueron cometidos por dos personas diferentes. Esta teoría intenta explicar la diferencia entre las muertes más limpias, como la de Stride, y las más desmembradas, como la de Kelly. Otra hipótesis apunta a un fanático religioso que veía en las prostitutas del East End una representación del pecado. Según esta versión, Jack habría sido un moralista que actuaba en nombre de Dios, castigando lo que él consideraba corrupción y decadencia. Jack el Destripador trascendió su tiempo. Fue el primer asesino mediático. Su caso sentó las bases para el estudio del asesinato serial moderno. En la cultura popular, ha sido protagonista de más de 50 películas, incluyendo títulos como From Hell, 2001, Murder by Decree, 1979, e incluso apariciones en series como Sherlock Holmes, Doctor Who y American Horror Story. En cómics y novelas gráficas como From Hell de Alan Moore, se exploran los crímenes desde perspectivas históricas y psicológicas.
Incluso existen videojuegos, obras de teatro y tours turísticos en Londres dedicados exclusivamente a su historia. El caso impulsó el nacimiento de lo que hoy conocemos como perfil criminal. Forzó a la policía a pensar en el asesino no como un simple criminal, sino como una mente con patrones, motivaciones y psicología compleja. Se dice que sin Jack el Destripador, figuras como el FBI o criminalistas como John Douglas quizás no existirían como los conocemos hoy. ¿Quién fue Jack? Las revelaciones más recientes. En los últimos años, los avances científicos han intentado cerrar el caso con ayuda de tecnología moderna. El caso del ADN mitocondrial 2014, un supuesto chal ensangrentado perteneciente a Catherine Eddowes, fue analizado por un equipo de investigadores liderado por Jari Lohelainen. El análisis del ADN mitocondrial pareció coincidir con descendientes de Aaron Kosminski, uno de los principales sospechosos. Sin embargo, la autenticidad del chal fue cuestionada. No hay pruebas concluyentes de que realmente perteneciera a la víctima. El ADN mitocondrial no identifica a una persona exacta, solo a un grupo familiar. El estudio no fue revisado por pares al momento de su publicación. Por lo tanto, aunque el hallazgo fue llamativo, no es definitivo. ¿Qué lo convirtió en leyenda? Jack el Destripador no fue el primer asesino serial de la historia, pero fue el primero en tener un apodo icónico, un perfil enigmático, un entorno social y político perfecto para generar miedo, una prensa hambrienta de sensacionalismo, una ciudad que, pese a ser potencia mundial, no supo cómo detenerlo. Su leyenda nació de la oscuridad, pero fue alimentada por el misterio. ¿Puede resolverse el caso algún día? Aunque muchos investigadores siguen estudiando el caso, lo cierto es que la mayoría de las pruebas físicas ya no existen y los registros están incompletos o perdidos. Las posibilidades de una identificación definitiva son muy bajas, pero su historia seguirá viva. Jack, el Destripador, no solo fue un asesino, fue un espejo de su tiempo, un símbolo del caos dentro del orden victoriano. Una sombra que se filtró entre la niebla de Londres y nunca fue atrapada. Y así termina uno de los capítulos más oscuros y enigmáticos de la historia criminal. Más de un siglo después, el nombre de Jack el Destripador sigue generando escalofríos. ¿Fue un loco solitario, un conspirador encubierto o simplemente un fantasma del pasado? Si esta historia te atrapó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más casos como este. Comparte este video con quien creas que debería conocer la verdadera historia del Destripador. Y dime en los comentarios, ¿quién crees tú que fue Jack el Destripador?